Bueno, continuaremos con la tercera parte del capítulo 7, núcleo. Ahora abordaremos los temas sobre replicación y reparación del ADN. Empecemos con la parte de replicación. No olvidemos que el ciclo celular tiene dos etapas. Tenemos la interfase y la fase M. La interfase es ese periodo de duplicación del material genético, duplicación de los otros componentes y también donde hay un aumento de tamaño de la célula para poder dar lugar a dos células hijas con el mismo tamaño. Muy bien. Aparte de la interfase, esta va a ser seguida de una fase M. La fase M es ese periodo donde se va a dividir el núcleo y también el citoplasma. De hecho, se divide en dos etapas, la mitosis y la citocinesis. La mitosis es ese periodo donde se divide el núcleo y tiene también sus fases, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y finalmente la citocinesis, que no es más que la división del citoplasma. Muy bien. Bueno, algo importante también respecto a esto es que la interfase va a estar entre dos divisiones celulares consecutivas. ¿Qué significa? Significa que esta interfase está en el medio de dos fases M. Interfase, fase M. Interfase, fase M. Entonces, viene acá. La fase M viene interfase y luego otra vez es seguido de otra fase M, ¿ya? Entonces va a estar entre las dos divisiones celulares o entre dos fases M. Muy bien. Esta interfase está subdividido en tres fases. Tenemos las fases GAP, GAP1 y GAP2, o también conocidos como la fase G1 y la fase G2. Estos periodos o estas fases de GAP son importantes porque son puntos de control que son importantes durante la mitosis y también son los periodos donde la célula aumenta de tamaño. Y en la fase S es el periodo donde va a suceder la duplicación del ADN. Entonces, la replicación del material genético solo sucede en la fase S. Por eso su nombre de S, de síntesis. Aquí es donde se va a sintetizar. Independientemente de dónde se sintetice, cuál sea la función de G1, G2, S, en las tres etapas de la interfase hay una intensa actividad metabólica. Ya en las tres, pero como hemos dicho, donde tiene lugar la síntesis o la duplicación del DNA y también de los otros componentes celulares es en la fase S, en la fase de síntesis. Y finalmente en la G2 nos dice acá ya la célula ha alcanzado prácticamente un tamaño aceptable para poder entrar en la división celular. Ya aquí prácticamente el volumen se ha multiplicado por 2, entonces ya puede dividirse en dos células que van a tener el mismo tamaño que la célula original. Bueno, ahora, con relación a la síntesis de histonas, durante la replicación, ¿qué es lo que pasa con las histonas? Igual ya habíamos comentado en la primera parte un poquito respecto a las histonas. Una vez que el DNA es duplicado, nos dice, también tiene que ser capaz de sintetizar nuevas histonas, ¿no? Entonces eso. ¿Y para qué tiene que sintetizar nuevas histonas? Porque estas histonas son importantes para el empaquetamiento del DNA. Entonces, cuando nuestro DNA ya se replica, este DNA inmediatamente tienen que empezar a empaquetarse en sus niveles de empaquetamiento. El primer nivel de empaquetamiento son los nucleosomas, entonces tiene que empezar a enrollarse alrededor de las histonas para formar este nucleosoma. Ahora, por ello, la replicación tiene que ser un proceso que esté íntimamente ligado a la síntesis de las histonas. ¿Ya? Y estas histonas tienen que duplicar su número en poco tiempo. ¿Para qué? Para ayudar en el empaquetamiento de la nueva molécula de DNA hija, ¿no? Entonces, por eso tienen que ir ligados. Muy bien. El empaquetamiento de la molécula que está siendo copiada se va a alterar muy poco, nos dice, ya que únicamente quedan afectados de manera simultánea unos pocos nucleosomas y el reensamblaje de la cromatina se produce prácticamente de manera simultánea con la copia, ¿ya? Entonces, de toda la parte de lo que son los nucleosomas, pocos van a quedar afectados por estos, ¿no? Luego, ¿qué tienen que hacer estos nucleosomas? Una vez que se van formando, tienen que ayudar en el reensamblaje de la cromatina, ¿no? Y esto va a suceder de manera simultánea a la copia. A medida que se está replicando, también se está empaquetando el DNA en esta fibra de cromatina, que es el primer nivel de empaquetamiento, ¿no? Formando las estructuras de los nucleosomas. Ocurre de manera simultánea. Bueno, ahora la replicación es esencial desde el punto de vista biológico y debe realizarse con precisión. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si hay una alteración al momento de copiar y replicar nuestra información genética,
puede llevar a mutaciones. Entonces, el proceso de replicación tiene que ser muy preciso, tiene que tratar de conservar nuestra información genética y también tiene que hacerlo con cierta permisividad, ¿no? ¿A qué se refiere con cierta permisividad? A que también tiene que permitir ciertas variaciones. ¿Por qué? A medida que las células se van replicando su DNA, las copias no siempre son exactas. Hay ciertas variaciones o modificaciones en las secuencias de sus nucleótidos. Y estas variaciones también son importantes. ¿Por qué? Porque van a crear formas nuevas y esto va a permitir que evolucionar. ¿Ya? Entonces tiene que copiarse con precisión. También tiene que haber cierta permisividad para permitir que haya formas nuevas de DNA y permitir que se pueda evolucionar. En la especie humana, el genoma nuclear haploide tiene unos 3.000 millones de nucleótidos, ¿no? O 3.200 millones de nucleótidos. Un error, nos dice, uno entre 1.000.000 provocaría aproximadamente en cada ciclo de replicación unos 3.000 errores. Si estamos diciendo que hay 3.000 millones de nucleótidos y puede haber un error por cada millón, hay 3.000 millones, entonces va a haber 3.000 errores. Y esto sería algo inaceptable, ¿verdad? Entonces hay que evitar y minimizar este tipo de daños o errores en el proceso de replicación. Bueno, esta replicación del DNA, como otros procesos en los cuales están implicados los ácidos nucleicos, está íntimamente ligado a la complementariedad de lo que son las bases nitrogenadas. ¿Cómo se replica el ADN? Por el apareamiento de bases. Una vez que se ha publicado el modelo de la doble hélice, el modelo publicado en 1953 por Watson y Crick, ya sugería, ¿no?, que estos estaban apareados. El modelo nos dice que son dos cadenas, las cuales están apareadas, las bases nitrogenadas se encuentran apareadas. Este mismo emparejamiento específico se cree a partir del año 1953, se creía que ya era un posible mecanismo de copia para el material genético y por ende es así. ¿Por qué? Al momento de replicar se separan las dos moléculas de ADN, cada una va a servir como molde y ¿para qué? Para sintetizar una nueva cadena. ¿Y cómo se sintetiza la nueva cadena? Por emparejamiento de bases. Siempre el emparejamiento es específico. Las guaninas siempre van a ir con las citosinas. Aquí tengo adenina, que va a agregar timina. Aquí hay timina, que va a agregar adenina, ¿no? Entonces, el emparejamiento específico hace posible la replicación del DNA. Y toda esta teoría surgió a partir del modelo que sacaron Watson y Crick en 1953. Muy bien, en 1958, Matthew y Franklin propusieron el modelo de replicación de tipo semiconservadora en procariontes, ¿ya? Entonces, 1958 propusieron el primer modelo que decía que la replicación era de tipo semiconservadora en procariontes. Pero muchos refutaron esta teoría, no creían que podía ser de manera semiconservadora, ¿ya? ¿Por qué? ¿A qué se refiere cuando nos dice que la replicación es de tipo semiconservadora? Que el resultado de cada molécula de DNA hija tiene una cadena original o antigua que va a estar complementada por una cadena nueva. Entonces, a eso se refiere con semiconservadora. Cadena antigua, cadena nueva. Cadena antigua, cadena nueva. Ese fue el modelo que propuso en procariontes y ya posteriormente se comprobó que efectivamente la replicación es de tipo semiconservadora, por ende se comprobó que era universal y que esto era aplicable tanto para procariontes como eucariontes. Bueno, este modelo llevó a desechar otros tipos de modelos que sacaron otros científicos, ¿no? Por ejemplo, otros creían que este modelo semiconservador no era verdad y creían que la replicación podía ser de tipo conservadora o de tipo dispersiva, ¿no? Estos modelos han sido desechados, como hemos dicho, se ha comprobado que la replicación es de tipo semiconservadora y este es el modelo universal tanto para procariontes como eucariontes. Este modelo semiconservador consiste en que, a medida que la doble hélice se desenrolla, nos dice, cada nucleótido a lo largo de estas hebras tendría una afinidad por su nucleótido complementario. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí está la cadena. Y cada nucleótido tiene una afinidad por un nucleótido complementario, adenina, timina, guanina, citosina. Y así se va creando una nueva cadena, ¿no? Y vamos a tener
dos cadenas o dos moléculas de ADN hijas, las cuales cada una va a tener una cadena vieja o antigua y una hebra nueva recién sintetizada, ¿no? Este es el modelo semiconservador. Muy bien. En cambio, en el modelo conservador nos dice que el resultado serían dos moléculas de DNA, pero una de las moléculas de DNA estaría formado por dos hebras completamente antiguas y la otra molécula de ADN estaría formado por dos hebras completamente nuevas. Ese sería el modelo conservador, pero como hemos dicho se descartó. El otro modelo que sacaron era el modelo dispersivo. Este modelo dispersivo consiste en que cada molécula de ADN hija estaría formado por segmentos nuevos y viejos. Cada una de las hebras tiene nuevo, viejo, nuevo, viejo, nuevo, viejo. Es como un mosaico. Y este tipo de modelo dispersivo, si fuera cierto, implicaría algún tipo de corte en alguna etapa de la replicación, pero bueno, igual fue descartado este modelo, ¿ya? Como dije, se comprobó que el modelo de replicación es semiconservador y se aplica tanto para procariontes como eucariontes. La replicación debe empezar en determinados puntos u orígenes de replicación, ¿no? Entonces, para poder iniciar la replicación se hace una secuencia específica del ADN. A esa secuencia específica se denomina origen de replicación. Estos orígenes de replicación existen tanto en procariontes como en eucariontes, pero en el caso de los procariontes no olvidemos que su ADN es circular y de hecho tiene una sola molécula de ADN, ¿verdad? Y sus plásmidos. Entonces, estos procariontes nos dice que tienen una molécula de DNA circular, van a tener un solo origen de replicación o en algunos casos muy pocos orígenes de replicación. En el caso del eucarionte no, su genoma es mucho más grande, es más complejo y está fragmentado en múltiples segmentos, ¿verdad? ¿Cuánto mide todo el genoma de un organismo, de una célula haploide? 1 metro, de una célula diploide, 2 metros, y estos 2 metros de ADN se van a fragmentar en 46 cromosomas o 46 DNAs. Entonces, cada uno de estos tiene sus orígenes de replicación. Por ende, como el genoma es más complejo en los eucariontes que en los procariontes, es mucho más grande y está fragmentado en un número mayor de cromosomas, tiene mayor cantidad de orígenes de replicación. ¿Ya? Hay cientos y miles de orígenes de replicación. ¿Y por qué en los eucariontes hay tantos orígenes de replicación? Porque esto va a dar lugar a que el periodo de replicación sea más acortado, o sea menor, se pueda llevar a cabo este proceso en un tiempo razonable. Y la replicación va a comenzar en cada uno de estos orígenes de replicación. Como podemos ver, aquí encontramos 4 orígenes de replicación. En cada uno está iniciando la replicación del DNA. Aunque no siempre lo hacen de manera simultánea, ¿no? A veces empieza aquí, luego acá y así. No todos van a empezar, no todos los orígenes de replicación van a empezar la replicación al mismo tiempo, de manera simultánea. Eso es importante. Bueno, cada origen de replicación nos dice se conoce como una burbuja de replicación, vean, porque se abre. Y estas burbujas de replicación nos dice son importantes porque van a ser los sitios donde se van a integrar o unir las proteínas que se van a encargar de llevar a cabo este proceso de replicación. Empezamos con una de estas proteínas, que es la helicasa. Las helicasas son muy importantes y están al frente de las orígenes de replicación u horquillas de replicación. Estas helicasas, su función es abrir la doble hélice y permitir la unión de la DNA polimerasa. Aquí está, la helicasa va a ir avanzando y va a ir abriendo, va a ir desenrollando y abriendo lo que es o rompiendo los enlaces de hidrógeno para que las cadenas se vayan separando y puedan actuar como molde para la replicación. Y va a permitir que la DNA polimerasa venga y empiece a replicar, ¿no? Bueno, este proceso de replicación va a estar regulado, ¿no? Es un proceso muy regulado por los complejos proteicos como el ORC. ¿Qué es el ORC? El complejo ORC es ese complejo de reconocimiento de origen. ¿Ya? Estos ORCs siempre están unidos en los orígenes de replicación, siempre. Y se van a unir a otros complejos y van a formar el complejo prereplicativo para iniciar la replicación del ADN. ¿Y por qué les digo que es un proceso muy regulado? Porque una vez que inicia la replicación, este complejo también tiene que encargarse de que la replicación solo ocurra una vez durante cada ciclo. Entonces, un ciclo celular, una sola replicación del ADN, porque si no, se van a replicar varias veces
el DNA. ¿Y cómo sucede esto? Recordando un poquito algunos temas. Vean acá, el ORS es un complejo de reconocimiento de origen, siempre está unido ahí. Lo que hace es unirse a otra proteína y cuando se une a esta otra proteína cargan a las helicasas en los orígenes de replicación y forma el complejo prereplicativo. Ya está listo el complejo para iniciar la replicación. En el momento que inicia la replicación, los ORCs se van a inactivar. ¿Para qué? Para que no formen otro complejo prereplicativo y vuelvan a replicar otra molécula de ADN, ¿ya? Entonces, lo que me interesa con los puntos claves que quiero que nos quedemos. ¿Dónde inicia la replicación? En orígenes de replicación, son como unas burbujas. Estos orígenes de replicación van a ser regulados, ¿ya? ¿Por quiénes? Por el ORC, los complejos de reconocimiento de origen. Estos se encargan de generar o formar el complejo prereplicativo, que todo ya esté listo para empezar la replicación, y también estos ORC se van a inactivar. ¿Para qué? Para que puedan controlar que la replicación solo ocurra una vez cada ciclo de replicación, ¿ya? Y bueno, y hemos dicho al frente va a estar la DNA helicasa que se encarga de romper o abrir la doble hélice y permitir que la DNA polimerasa pueda unirse a la molécula de DNA y empezar la síntesis de la nueva cadena. Bueno, la apertura de la doble hélice y la formación de la burbuja de replicación hacen que en los genomas circulares, como en los procariontes, se genere una tensión en ambos extremos, haya un superenrollamiento, ¿ya? A medida que se abre la doble hélice por esta helicasa, por delante de la horquilla va a haber una tensión en los genomas circulares sobre todo, y esta tensión de superenrollamiento tiene que ser prácticamente relajado. ¿Y quién se va a encargar de eso? Una enzima, la topoisomerasa. Lo que hace la topoisomerasa es hacer un corte transitorio no monocatenario. Lo que hace es reducir la tensión y relajar y permitir nuevamente que la helicasa pueda separar las dobles hélices, ¿ya? Bueno, en cada horquilla de replicación, en cada burbuja de replicación, perdón, o en cada origen de replicación, tenemos a los extremos unas estructuras denominadas las horquillas de replicación. En estas horquillas de replicación se unen maquinarias de replicación. Miren, acá hay una, acá hay otra. Y estas van a ir, se van a mover en direcciones contrarias. Cada una va a ir abriendo y separando más a estos orígenes de replicación en direcciones opuestas. Bueno, también estas burbujas de replicación van a ser estabilizadas, ¿no?, por diversas proteínas. Dentro de esas proteínas tenemos a los SCBP, las proteínas de unión ADN monocatenario. Una vez que la helicasa abre la cadena, tiene que evitar que esta cadena se vuelva a parear con su complementario. ¿Cómo se logra eso? Por medio de las proteínas de unión ADN monocatenario, abreviado como SCB, o también las SCBP. Estas proteínas lo que hacen es unirse a este DNA monocatenario y evitar que se vuelvan a parear. No se unen y así la DNA polimerasa puede empezar la replicación de la nueva cadena. Y por delante hay un superenrollamiento. ¿Quién se va a encargar de relajar esta tensión? La topoisomerasa. Muy bien, ahora algo importante acá y un término nuevo en comparación a la bibliografía anterior es que acá nos menciona una de las proteínas de replicación A, ¿ya? Entonces, una proteína de unión ADN monocatenario son las proteínas de replicación A. ¿Hay otro tipo de proteínas que se unen al DNA monocatenario? Sí, pero acá nos está dando un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es el RPA? Proteína de replicación A. ¿Qué hace? ¿Cuál es su función? Actúa como una proteína de unión de DNA monocatenario, evita que las dos cadenas se vuelvan a separar, se vuelvan a unir después de su separación de la helicasa y hace que estas cadenas estén expuestas para replicar la nueva cadena de DNA. Bueno, ya, una vez que ya se ha abierto lo que es la burbuja, ya tenemos expuesto la cadena, ya se han unido las proteínas de DNA monocatenario como las RPAs, va a venir una primasa, ¿ya? O también llamado como RNA polimerasa. Esta primasa o RNA polimerasa ADN dependiente. ¿Por qué ADN dependiente? Porque esta RNA polimerasa para sintetizar ARN depende de un molde, DNA, ¿ya? Muy bien, lo que hace es sintetizar un pequeño fragmento de ARN complementario a la secuencia del DNA. A este pequeño fragmento de RNA se conoce como cebador
o primer. ¿Y por qué la RNA polimerasa sintetiza este fragmento? Porque la DNA polimerasa que tiene que sintetizar la nueva cadena no puede empezar sola, ¿ya? No puede. Necesita que alguien ya haya hecho su trabajo previo. ¿Y quién ha hecho ese trabajo previo? La RNA polimerasa. ¿Y por qué? La DNA polimerasa siempre va a ir en dirección 5 a 3, pero necesita un extremo 3. Si no hay un extremo 3, no va a añadir nucleótidos, entonces no puede empezar una cadena sola. En cambio, la primasa, ella puede empezar una cadena completamente sola, no necesita ningún extremo, pero igual va en dirección 5 a 3. Empieza a añadir sus nucleótidos de RNA sola. Muy bien, entonces para iniciar la replicación del ADN, la DNA polimerasa requiere primero de la primasa. La primasa forma un pequeño fragmento de ARN, porque estamos hablando de RNA polimerasa que sintetiza RNA. Y esta va a actuar como un cebador o primer. ¿Para qué? Para la acción de la DNA polimerasa, ¿no? Lo que hace la DNA polimerasa es elongar o hacer crecer esta cadena. Miren, y se va desplazando en dirección 5 a 3. Hay varios tipos de DNA polimerasa, tanto en procariontes como en eucariontes. Cada una de estas DNAs polimerasas tienen distintas funciones, pero todas van a presentar actividad 5-3, ¿ya? Nos dice estas que tienen actividad van a... Algo importante respecto a las DNAs polimerasas es que no solo se encargan de la replicación, sino también tienen una función importante en la reparación del DNA. Nos dicen que tienen una actividad exonucleasa que va a permitir la corrección de los errores, ya esa actividad exonucleasa 3,5. Bueno, vamos acá. Ninguna de las DNAs polimerasas de procariotes o eucariotes son capaces de comenzar la síntesis de novo, es decir, de nuevo o desde un principio. Entonces, lo único que hacen son elongar las cadenas de ácido nucleico. Por ende, necesitan de un fragmento previo, como he mencionado, el cebador, hecho por la primasa, ¿ya? Bueno, este cebador tiene aproximadamente entre 5 a 15 nucleótidos de longitud en procariotas. Cuidado, en los procariotas ese cebadorcito tiene entre 5 a 15 nucleótidos de longitud. En cambio, en los eucariontes tiene unos 20 a 30 nucleótidos ya de ADN y 10 nucleótidos de RNA. ¿Cómo sucede esto? Paremos acá. Cuando hablamos del cebador en los procariontes viene la primasa, ¿ya? La primasa es la que va a utilizar como molde el ADN y añade nucleótidos de RNA, 5 a 15. Listo. En el caso de los eucariontes no hay una primasa o RNA polimerasa. Este cebador va a ser formado por una DNA polimerasa alfa. Esta DNA polimerasa alfa, nos dice, tiene una subunidad que se llama primasa. Y lo que hace esta subunidad de la DNA polimerasa alfa es sintetizar ARN, ¿ya? Y va a sintetizar entre 10 nucleótidos de RNA. Pero, como es una DNA polimerasa, después de sintetizar estos 10 nucleótidos de RNA, lo que hace también es sintetizar y continuar con ADN entre 20 a 30 nucleótidos. Entonces, la primasa de los procariontes solo crea un cebador de RNA. En cambio, la primasa, entre comillas, de los eucariontes crea un cebador que tiene ARN y tiene ADN. ¿Y por qué? Porque esta es una ADN polimerasa alfa que tiene una subunidad que sintetiza RNA, pero también tiene otra subunidad que sintetiza DNA y puede hacer este cambio brusco rápidamente, ¿ya? Por ende, entonces, la longitud total del cebador de los eucariontes es mucho más largo. Tiene aproximadamente, ¿no?, entre unos 40 nucleótidos o 30 nucleótidos. En cambio, en el procarionte solo 5 a 15. Ya no olviden eso. ¿Cuánto de RNA en un eucarionte? 10. ¿Cuánto de ADN? 20 a 30. Muy bien, y aquí podemos ver, miren, hay una comparación. En los procariotes se utiliza una primasa que es independiente y en los eucariontes una DNA polimerasa primasa. ¿Por qué se llama así? Porque tiene una subunidad que actúa como primasa, ¿ya? El cebador que va a producir los procariontes 100% ARN. En cambio, los eucariontes híbrido, primero RNA y luego ADN.
¿ya? ¿Cuánto de RNA? Habíamos dicho 10. ¿Cuánto de ADN? Entre 20 a 30, en total entre 30 a 40 nucleótidos, el cebador de un eucarionte. En cambio, en los procariontes 5 a 15, todo de ARN, ¿ya? Y bueno, vamos entonces con la siguiente parte. Algo igual que mejor aprovecharé para mencionarles acá. Después de que se ha formado el cebador, viene una DNA polimerasa. En el caso de los procariontes, la que se va a encargar de elongar este cebador es la DNA polimerasa tipo 3. En los eucariontes es la DNA polimerasa delta. ¿Ya? Entonces, eucariontes, DNA polimerasa delta, y los procariontes, DNA polimerasa 3. Bueno, la acción de la propia síntesis o elongación de la cadena del cebador tiene lugar siempre en dirección 5,3. La reparación hemos dicho 3,5. Esto es el nuevo desoxirribonucleótido, se añade al extremo 3 de la hebra en crecimiento. Entonces, vamos acá. Como la cadena va en dirección 5 a 3, tenemos aquí el extremo 3 de la cadena en crecimiento. El extremo 5 del nucleótido entrante se va a unir con el extremo 3 del nucleótido de la cadena en crecimiento, y de esta manera se va a formar el enlace fosfodiéster entre estos dos nucleótidos. Veamos acá. Miren, aquí tengo ya mi nucleótido, tengo el extremo 3. Viene el nucleótido entrante y entra como un trifosfato. La hidrólisis de este nucleótido trifosfato libera un pirofosfato, es decir, 2 fosfatos, ¿no? Y esta hidrólisis lo que hace es liberar energía. Esa energía sirve para la formación del enlace fosfodiéster entre el extremo 3 de la cadena en crecimiento con el extremo 5 del nucleótido entrante. Otra cosa que deben recordar, el extremo 3 siempre se denomina extremo 3 hidroxilo, y el extremo 5 es el fosfato, es el que siempre va a aportar energía, el extremo 5, ¿ya? Y de esa manera se forma el enlace fosfodiéster. Muy bien. Ambas hebras son copiadas de manera simultánea en cada uno de los lados de la burbuja. Ahora haremos un stop acá. Cuando hemos hablado de los orígenes de replicación, se ha dicho que no todos los orígenes de replicación empiezan a replicar de manera simultánea, ¿ya? Pero la replicación de las dos cadenas en un origen de replicación sí es simultáneo. Los dos se replican al mismo tiempo. Bueno, no olvidemos que esta burbuja de replicación es antiparalela. Vamos a tener un molde que va a ir en dirección 5 a 3 y otro molde que va a ir en dirección 3 a 5. Por ende, las cadenas que se van a sintetizar también van a ser antiparalelas. Veamos acá. Aquella que va a utilizar el molde en dirección 3 a 5 va a ser sintetizada en dirección 5 a 3. Miren, este es el molde que está yendo en dirección 3 a 5. ¿En qué dirección se va a sintetizar la cadena? 5 a 3. A esta cadena se denomina hebra conductora o líder o guía, ¿ya? También se dice que esta hebra conductora o líder lo que hace es sintetizar el ADN de manera continua. ¿Por qué? Porque la DNA polimerasa, ¿en qué dirección va? 5 a 3, entonces de manera continua va a ir 5 a 3. Por otro lado, aquella que utiliza como molde la cadena que va en dirección 5 a 3, tiene que sintetizar la cadena en dirección 3 a 5. Pero no se puede sintetizar en dirección 3 a 5. Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo que va a utilizar para esto. Y vean acá en la pantalla, por ejemplo, vamos a ver. La horquilla de replicación es asimétrica. Tiene un molde que va en dirección 3 a 5 y otro que va en dirección 5 a 3. Vamos acá. En el molde que va en dirección 3 a 5, la cadena va a ser sintetizada de manera antiparalela, es decir, en dirección 5 a 3. En el molde que va en dirección 5 a 3, la cadena va a ser sintetizada en dirección 3 a 5, ¿ya? Y aquella que va en dirección 5 a 3 se denomina cadena continua. Aquella cadena que se sintetiza en dirección 5 a 3 se llama cadena continua. ¿Por qué? Porque va a ir de manera continua, de 5 a 3 no va a parar. Pero por el contrario, aquella que parece, porque no se va a sintetizar en dirección 3 a 5, la DNA polimerasa no puede ir en esa dirección, no sintetiza en dirección 3 a 5. Entonces lo que hace es utilizar un mecanismo, el mecanismo de pespunte, que consiste en ¿qué?
que consiste en formar fragmentos, no va de manera continua, forma un fragmento de ADN, otro, y lo hace de manera reversa. Miren, parece que la DNA polimerasa aquí va hacia atrás para poder sintetizar en dirección 5 a 3 y forma un fragmento. Vean aquí, se ve mucho mejor. Esta es la cadena continua. Se está sintetizando en dirección 5 a 3. Un cebador y la DNA polimerasa empieza a sintetizar de manera continua. En la otra cadena, que parece ir de 3 a 5, lo que hace para poder sintetizar, porque tiene que ir en 5 a 3, es utilizar un mecanismo, el mecanismo de pespunte, que consiste en sintetizar por fragmentos, llamado a los fragmentos de Okazaki. Viene y sintetiza un fragmento de DNA, que parece que va hacia atrás. Otro fragmento de ADN hacia atrás. A estos fragmentos de ADN se denominan fragmentos de Okazaki. Y estos fragmentos de Okazaki son de menor tamaño en los eucariontes, solo miden entre 100 a 150 nucleótidos. En cambio, en un procarionte es mucho más grande el fragmento de Okazaki, entre 1000 a 2000 nucleótidos. Y a esta cadena que se va a sintetizar en fragmentos se conoce como cadena discontinua o semidiscontinua y también se la conoce como hebra retrasada. ¿Por qué? Porque va a demorar más tiempo, hay que ir haciendo fragmento por fragmento. Entonces, de esta manera se va a llevar a cabo la síntesis. Una se va a sintetizar de manera continua y otra de manera discontinua, formando los fragmentos de Okazaki. Y vean acá, viene un fragmento, se va, viene otro fragmento y se va. Así sucede en la cadena retrasada. Ahora, en la cadena líder, como habremos visto en la imagen, se necesita un solo cebador, uno, y va de manera continua. Por el contrario, en la cadena retrasada, miren, hay varios cebadores. Así como se necesitan varios fragmentos de ADN, llamados fragmentos de Okazaki, también se necesitan varios fragmentos de ARN, varios fragmentos de cebador. Un cebador para cada fragmento de Okazaki. Entonces, se sintetiza un cebador, viene un fragmento de ADN. Un cebador, un fragmento de ADN. Y así se va a sintetizar la cadena is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase III reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase I, which removes the RNA and replaces it with DNA. Vean, esta es la cadena, por DNA ejemplo, ligase como then podemos ver, la attaches cadena continua. Miren, no se separa nunca la DNA polimerasa, solo utiliza un cebador. En cambio, en la cadena retrasada se necesitan varios cebadores. Bueno, ahora, el avance de la horquilla replicativa es en una única dirección. No es que se puede mover hacia atrás, ¿verdad? La DNA polimerasa tendría que ir en dirección hacia adelante, hacia la horquilla. Entonces, para que esta cadena semidiscontinua pueda ir en la misma dirección que la otra cadena adelantada, lo que hace es formar un bucle. Vean acá, ha formado este bucle. Ahora, este bucle, nos dice, va a formarse, ¿no?, sobre el complejo enzimático que se va a encargar de la síntesis y así van a ir en la misma dirección y de manera simultánea. Muy bien. Esta síntesis, como les he dicho, hay diferentes tipos de DNA polimerasa. La DNA polimerasa encargada de replicar este DNA o sintetizar este DNA en los procariontes es la DNA polimerasa 3. En el caso de los eucariontes es la DNA polimerasa delta. ¿Ya? Entonces son diferentes tipos de DNA polimerasa. Y bueno, de esa manera va a funcionar lo que es la síntesis. Vamos con la siguiente parte. ¿Qué pasa después con los cebadores? ¿Será que la replicación del ADN se tiene que quedar con estos fragmentos, con estos cebadores o primer? No. Una vez que ya se ha replicado o se ha copiado la cadena, lo que se hace es eliminar a los cebadores, los fragmentos de RNA. Esto lo hacemos por nucleasas, ¿no?, que eliminan estos. Luego se repara, va a quedar vacío ese espacio de RNA, lo vuelven a rellenar con ADN por medio de las DNAs polimerasas reparadoras. Y posterior a llenar ese fragmento, lo que queda es unir los fragmentos de Okazaki, hay que unir los fragmentos de ADN. Esto lo hacen por medio de la DNA ligasa. ¿Ya? Entonces, primero quitamos el cebador, rellenamos ese espacio por una DNA polimerasa reparadora y finalmente ligamos, sellamos, terminamos de unir a estos fragmentos de Okazaki. Bueno, una vez finalizada esta replicación, cuando se eliminan estos segmentos de RNA o cebadores, nos dice, hay que rellenar los huecos. Y estos huecos los van a llenar otro tipo de DNAs polimerasas, les he dicho que son reparadoras. En el caso de los procariontes, su DNA polimerasa reparadora es la tipo 1. En el caso de los eucariontes, la DNA polimerasa reparadora es la DNA polimerasa
delta, ¿ya? Muy bien. Y bueno, y hay que unir los diferentes fragmentos por una DNA ligasa, ¿ya? Bueno, vamos entonces con la siguiente parte. Hay un problema acá. En el caso de la cadena retrasada, cuando se elimina el cebador, este es el cebador, cuando se elimina el cebador, no se puede volver a generar o rellenar con ADN. ¿Por qué? Porque no hay extremo 3, miren, solo hay un extremo 5. Entonces aquí estamos en problemas en la cadena retrasada. Pero por lo contrario, en la cadena adelantada, una vez que se elimina el cebador, sí se puede reemplazar con ADN este pequeño espacio. Miren, aquí había extremo 3 y se va a poder rellenar, ¿no? Entonces, una vez que se rellena esto, tenemos una cadena completa. Entonces, la cadena adelantada se va a replicar de manera completa, pero la cadena retrasada no. Entonces, ¿qué pasa en la cadena retrasada? En el caso de los, por ejemplo, este problema solo ocurre cuando el DNA es lineal, en el caso de los eucariontes, pero en el caso de los procariontes o virus, que su DNA muchas veces es circular, no hay este tipo de problemas, ya no todo se va a replicar de manera completa. Entonces, hablemos del DNA lineal. Vamos acá. Para poder iniciar la síntesis, como hemos dicho, se necesita de un cebador de ARN. El necesitar de este cebador crea un problema importante en la replicación de los extremos de los DNAs lineales, como nuestros cromosomas. ¿Por qué? Les dije, en el caso de la hebra retrasada, al eliminar este cebador, se perdería, no se puede rellenar con ADN. Una vez eliminado el cebador RNA, situado en el extremo 5 de la cadena retrasada, surge un problema importante, queda un hueco. Este hueco tendría que ser rellenado por una DNA polimerasa, ¿no? La delta, que añadiría un nuevo nucleótido al extremo 3, pero no ocurre esto. Entonces, esto es un problema grande. ¿Por qué? Porque esto supondría que en cada ronda de replicación, cada cromosoma de cadena lineal, porque el problema es en los DNAs lineales, se acortaría. Se iría acortando los extremos, los telómeros. Y bueno, esto sería letal. ¿Por qué? Porque estas células, por ejemplo, hay células que se dividen en un gran número, las células intestinales se dividen muchas veces. Estas células prácticamente llegaría a un punto donde se va a cortar tanto que las células ya no van a poder dividirse y van a proceder a la muerte celular. Entonces sí es un problema bastante importante. ¿Y qué longitud se va perdiendo con cada ronda de replicación? La longitud que se pierde es equivalente a la del cebador, ¿no? Si el cebador en el caso de los procariontes, o bueno, de los eucariontes es entre 30 a 40 nucleótidos, se va a perder esa longitud en cada división celular. Muy bien, para evitar esta situación, estos extremos de los cromosomas eucariontes tienen que alargarse. ¿Cómo? Vamos acá. Los extremos, aquí tengo la cadena molde y aquí está la cadena retrasada. Miren, me falta este pequeño fragmento. ¿Cómo los rellenamos? Como vemos acá, estos extremos del DNA se llaman telómeros y estos telómeros están formados por secuencias repetitivas, ¿verdad? Ahora, el extremo 3 queda libre y tiene que ser alargado hacia su extremo 3. Miren, la hebra molde tiene que alargarse en su extremo 3. Esto lo va a lograr por medio de una enzima, la telomerasa. Esta telomerasa lo que hace es traer un molde de ARN. Y este molde de ARN sirve para alargar los telómeros de la cadena molde. Se añaden más nucleótidos hacia el extremo 3 y se han alargado los telómeros. Ahora, este mecanismo permite rellenar este hueco vacío en la cadena retrasada. Aquí ya tengo un extremo 3, entonces viene la DNA polimerasa y empieza a añadir los nucleótidos. Posteriormente se va la telomerasa y queda un espacio vacío, pero este espacio vacío no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque no tiene información genética. Nuestra misión era replicar la cadena completa y la cadena es hasta acá. Ya se replicó, no hay pérdida de información genética, ¿no? Entonces, este es el mecanismo que se utiliza. Y aquí está. En los humanos, nos dice, los telómeros van a estar formados por secuencias repetitivas, les dice hexanucleótido. ¿Qué significa hexa? 6. Esas secuencias repetitivas están formadas por 6 nucleótidos que van en dirección 5 a 3. El TAC, timina, adenina, guanina. Tac, les había dicho. Y la telomerasa es la encargada de mantener estas repeticiones. Permite evitar este proceso de acortamiento de los extremos de los cromosomas, ¿no?
Y esta telomerasa es una ribonucleoproteína. ¿Por qué? Porque esta va a actuar utilizando un pequeño molde o fragmento de ARN que sirve como guía o molde para sintetizar estas repeticiones, para sintetizar más repeticiones, tac, 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 en la cadena de ADN. Entonces también se considera que la DNA telomerasa es una ribonucleoproteína, ¿ya? Muy bien, y aquí igual podemos ver, miren, viene la telomerasa con su molde de RNA y va a servir como molde para poder alargar los extremos, para que haya más repeticiones de estas secuencias nucleotídicas, ¿no? Que son hexanucleótidos, son 6. Tac, tac, tac. Bueno, en la mayoría de las células somáticas, ¿ya? La telomerasa tiene una actividad muy baja y casi inexistente, haciendo que en cada división celular los cromosomas se vayan acortando hasta llegar a un límite a partir del cual la célula ya pierde su capacidad de división, y esto hace que prácticamente el acortamiento de los cromosomas sea similar a nuestro reloj biológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que va disminuyendo o acortándose los telómeros, también vamos a ir envejeciendo. ¿Hasta qué? Hasta acontecer la muerte celular y muerte del individuo. ¿Ya? Entonces, una manera de controlar nuestra edad biológica es a través de los telómeros, ¿no? Y como hemos dicho, ¿quién alarga los telómeros? Las telomerasas, pero estas telomerasas tienen actividad muy baja o inexistente en la mayor parte de nuestras células somáticas. De hecho, las telomerasas están más activas en las células que se dividen muchas veces, por ejemplo, las células intestinales, pero en el resto su actividad va disminuyendo de manera gradual. Y como va disminuyendo de manera gradual, la división de estas células hace que cada vez los cromosomas se vayan acortando. Bueno, se ha observado que en determinadas células neoplásicas la actividad de las telomerasas es mayor. ¿Por qué? Cuando hablamos de una célula neoplásica, es una célula cancerosa. Estas células cancerosas lo que hacen es descontrolarse, más bien crecen de manera descontrolada. ¿Y cómo van a crecer? ¿Cómo van a dividirse? Pues para que éstas se puedan dividir, sus telómeros no se tienen que acortar, más bien se tienen que alargar. Entonces, en estas células neoplásicas, la actividad de las telomerasas es mayor, no va a haber acortamiento y estas células cancerosas no llegan a morir, todo el tiempo tienen sus telómeros largos y todo el tiempo se llegan a dividir, prácticamente son inmortales. Por ende, nos hace pensar que esta enzima, la telomerasa, podría ser un posible diana, ¿no?, terapéutico, antitumoral y también frente a procesos de envejecimiento. Si existiera una manera de que la telomerasa esté activa en todas nuestras células, no se acortarían nunca los telómeros, no envejeceríamos y probablemente tampoco lleguemos a morir. Entonces es importante pensar en esta enzima como diana para procesos de envejecimiento. Además de eso, también como una terapéutica antitumoral, si nosotros disminuimos la actividad de las telomerasas en estas células tumorales, van a llegar a fallecer más rápido, ya no se van a dividir y de alguna manera podríamos destruir a estas células neoplásicas, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces eso en cuanto a la replicación, ¿no? Hablemos ahora de la estabilidad y reordenamiento del ADN genómico. Normalmente se tiene la visión del genoma como algo estático, ¿ya? Pero nos dice, no en vano tiene que servir como un nexo, ¿no?, entre descendientes y progenitores, porque es algo en común que tenemos con nuestros progenitores, con nuestros abuelos, papás y demás, es este nexo, esta conexión que hay, es el compartir nuestro material genético. Ahora, sin embargo, las moléculas de ADN, estas son bastante flexibles, no son de todo estáticos. Si bien hay esa visión de que es algo estático, no. Químicamente son muy flexibles. ¿Por qué? Porque estas permiten la existencia de variaciones. A medida que se van replicando y se van duplicando nuestras células, hay ciertas modificaciones en estas secuencias de ADN y estas van a generar variaciones, ¿no?, en los distintos nucleótidos, y estas variaciones son buenas. ¿Por qué? Porque van a permitir que evolucionemos, incluso nos permiten diferenciarnos entre organismos de la misma especie, porque hay modificaciones. Entonces no es del todo estático. Y estos cambios pueden suceder de manera lenta, que son la base de la evolución, que se van acumulando a lo largo de miles y miles de años y van generando nuevas especies también, ¿no? O pueden ocurrir de manera rápida dentro de la vida de un organismo, ¿no? Entonces, estos cambios pueden ser lentos o rápidos, lentos a lo largo de la evolución o rápidos dentro de la vida de un organismo. Algunos de estos cambios
ocurren a nivel de un único nucleótido, o sea, de toda la secuencia de nucleótidos, solo uno se ha cambiado. Y a este tipo de cambios se denominan mutaciones puntuales. Cuando hablamos de una mutación, no significa un cambio malo siempre. Una mutación no es más que el cambio en la secuencia de nucleótidos. Y cuando decimos mutaciones puntuales, es una mutación en un solo nucleótido. Y no tiene por qué, este tipo de cambios no tienen por qué ser perjudiciales, ¿no? Dependiendo de qué nucleótido también vaya afectado. Pero en general, este tipo de mutaciones puntuales no son perjudiciales. De hecho, se calcula que en todo el genoma humano hay un cambio de este tipo, es decir, que hay un cambio en un solo nucleótido cada 500 a 1000 nucleótidos, dando lugar a los SNPs. ¿Qué son los SNPs? Son los polimorfismos nucleares de un solo nucleótido. ¿Qué es un polimorfismo? Es una variación. Entonces, hay polimorfismos nucleares de un solo nucleótido en todo nuestro genoma. ¿Cada cuánto hay un polimorfismo de un solo nucleótido? Cada 500 a 1000 nucleótidos se va a presentar esta variación. Muy bien. Sin embargo, otros son los resultados de mecanismos que afectan a segmentos importantes, ¿no? A veces estos cambios no solo van a afectar a un solo nucleótido, sino afectan a segmentos importantes. Tal es el caso de la duplicación. En estas duplicaciones de ciertas regiones, nos dice, va a ser muy importante desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Porque se van a ir copiando. Vean acá. Un segmento determinado del DNA se ha copiado nuevamente y a veces estas copias crean genes nuevos con funciones diversas. Y tal es el caso, por ejemplo, de la teoría que propuso Susumu Ono en 1971 de los genes de las globinas, ¿no? Hay diferentes tipos de globinas, por ejemplo, tenemos las mioglobinas, tenemos igual las neuroglobinas que están a nivel del sistema nervioso, todas estas surgieron a partir de nuevos genes. ¿Y de dónde vinieron estos nuevos genes? Vinieron de estas duplicaciones. Entonces, hay otro tipo también de mutaciones que tienen que ver con las duplicaciones de estos genes y estas duplicaciones o estos genes pueden ir evolucionando. Y si evolucionan, son genes que van a tener nuevas funciones o diversas funciones. No olviden a Susumu. Ya Susumu fue el que propuso esta teoría, este caso, y un ejemplo de esto son los genes de las globinas, que hay muchas familias de estos. Bueno. Aparte de los SNPs, que son los polimorfismos nucleares de un solo nucleótido, las duplicaciones, también como hemos visto, en este caso ahora vamos a mencionar a los elementos genéticos transponibles o transposones. Cuando hablamos de un gen transposón o un elemento genético transponible, que es lo mismo, estos son genes móviles que pueden moverse, es decir, se mueven de un lugar del genoma y se insertan en otro lado del genoma o en distintos o en lugares distintos de varios cromosomas, ¿no? No solo de un cromosoma. Entonces también hay transposones, donde se mueven estos genes de un lado y se insertan en otro. Muy bien, a pesar de que fueron descritos hace más de 50 años estos transposones o elementos transponibles, nos dice su naturaleza tardó en ser aceptada. ¿Ya? Y aquí podemos ver, por ejemplo, miren, se van a sacar de una región del genoma y se van a insertar en otra, ¿no? Este tipo de segmentos existen en múltiples organismos, desde bacterias hasta humanos, en los que hay millones de copias y ocupan una parte importante del genoma. Entonces están en muchos organismos, ¿ya? Y hay muchas de estas copias. Bueno, algunas de estas copias han mutado a lo largo de la evolución de tal manera que han perdido la capacidad de moverse. Entonces, algunos de estos transposones, porque hay varios transposones en el genoma, han mutado y no pueden moverse, se quedan ahí, ¿no? En cambio, otros no han mutado y sí pueden todavía moverse. Ahora, ¿cuál es la importancia clínica de estos transposones o de estos segmentos móviles? Como tal, su movimiento a lo largo lo que hace puede interrumpir genes y generar daños incluso en los cromosomas por rotura de la doble cadena. Como en estos transposones lo que hay que hacer es cortar prácticamente un segmento e insertarlo en otro, esto puede generar roturas de doble cadena y causar alteraciones. Y no solo este tipo de roturas, sino también estos transposones cuando se pueden insertar e interrumpir secuencias génicas. Y si interrumpen estas secuencias génicas, los genes ya no van a poder codificar algún elemento funcional como tal. Una de estas enfermedades es la hemofilia. La hemofilia es causado, se ha descrito casos, no siempre es causado por eso, hay casos en los que es causado por una inserción de estos transposones. Estos transposones se insertan en estos genes codificantes y los van a interrumpir y por ende este gen
no va a codificar proteínas relacionadas con la coagulación. Entonces, de hecho, estos genes pueden ser genes del factor 8, factor 9 de la coagulación. Cuando estos transposones se ponen en medio de estos genes, ya no hay proteínas de la coagulación y no va a coagular lo que son cuando haya lesiones a nivel de los vasos sanguíneos, y por ende va a causar la hemofilia, que es la hemofilia cuando hay una falta de reparación y tienden a sangrar, a tener hemorragias tanto internas, ¿no? También en estos individuos, y puede ser una causa los transposones, ¿ya? Y se calcula que una de cada 500 mutaciones causadas de enfermedad pueden ser consecuencia de algún elemento transponible. Entonces, de cada 500 mutaciones que causan enfermedades, una de estas puede ser por causa de estos transposones, por ejemplo, la hemofilia también. Bueno, ahora, ¿cómo son los mecanismos de esta transposición? ¿Cómo se mueven? De hecho, hay dos tipos de transposones, los transposones propiamente dichos y los retrotransposones. Cuando hablamos de un transposón, estos lo que hacen, se mueven por escisión, ¿ya? Se cortan de su sitio original y se insertan en otro lugar. Es un mecanismo de corte e inserción. Se corta y se inserta en otro lado. En el caso de los otros tipos, los retrotransposones, no. Acá lo que hacen es crear una copia de ARN intermediario. Miren, se va a copiar. Este RNA intermediario va a servir como molde ¿para qué? Para sintetizar otro ADN por medio de una enzima, que es la retrotranscriptasa o la transcriptasa reversa. ¿Qué es la retrotranscriptasa o la transcriptasa reversa? Es una enzima que tiene la capacidad de copiar o producir ADN a partir de RNA. Entonces eso. Y luego este DNA se va a insertar en el genoma. Este es el mecanismo copia-inserción. En cambio, en el otro no copia. Corta y lo pega en otro lado. Acá no. Va a copiar y esa copia la va a insertar en otro lado. ¿Y cómo va a copiar? Por medio de un intermediario, RNA. Luego este RNA, por medio de una enzima, se va a copiar a ADN, ¿ya? La retrotranscriptasa o la transcriptasa reversa. Entonces, estos son los mecanismos que van a utilizar estos transposones móviles, ¿no? Transposones o retrotransposones. Muy bien, aquí igual podemos ver, miren, los transposones, los retrotransposones van a generar un RNA. Este RNA va a servir para copiar ADN y se inserta en otro lado. En cambio, los transposones se corta y este se inserta en otro lado. Entonces, eso. Bueno, hay un debate realmente sobre la función que cumplen estos transposones. Hay muchas opiniones respecto al papel que van a cumplir dentro de nuestro genoma y, como hemos dicho, estos se encuentran en muchas partes de nuestro genoma, ¿no? Están repetidos. Entonces, dada su frecuencia, algunos investigadores consideran que son simplemente parásitos genéticos sin una función beneficiosa, porque su única misión sería prácticamente replicarse y propagarse, formando parte de lo que se conoce como nuestro DNA basura. Entonces, no consideran que tenga alguna función. Serían parásitos genéticos que no causan ninguna función beneficiosa, sino pueden incluso interrumpir nuestros genes, ¿ya? Y formarían parte del DNA basura. Pero otros consideran que sí tiene un papel positivo. ¿Por qué? Porque se cree que podrían estar implicados en la formación de nuevos genes y también en la especiación, que significa que como se forman nuevos genes, también se pueden formar nuevas especies. Incluso estarían relacionados con la defensa frente a enfermedades infecciosas. Entonces es bastante diversas las opiniones que hay respecto a estos transposones. Pueden tener una función beneficiosa, sí, contra infecciones, genes nuevos, especiación, o también se cree que simplemente son parásitos genéticos, ¿ya? Entonces hay esas dos opiniones. Muy bien, ahora hablemos respecto a la recombinación homóloga. ¿Qué es la recombinación homóloga? No es más que el intercambio, ¿no?, de fragmentos de ADN. Esta recombinación homóloga tiene lugar durante la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es un proceso de división celular que ocurre en las células germinales que dan lugar a los gametos, ¿ya? Las células germinales de los gametos no se van a dividir por mitosis. A ver, un ratito. Antes de hablar de meiosis, hablemos las diferencias sobre mitosis, meiosis. La mitosis es la división celular, va a dar lugar a dos células hijas idénticas. En cambio, la meiosis produce 4 células hijas completamente diferentes. Y esta meiosis solo ocurre es un proceso de división en las células germinales que dan lugar a los gametos, ¿ya? Y durante la meiosis lo que tiene que haber es un intercambio del material genético entre los cromosomas homólogos. Una vez que los cromosomas se han duplicado, estos cromosomas duplicados, sus homólogos duplicados tienen que alinearse en el medio,
¿ya? Y cuando se alinean tienen que recombinarse. ¿Por qué? Porque van a ser distribuidos de manera aleatoria a unas células. Entonces tiene que haber recombinación homóloga, intercambio de material genético. Y este proceso es muy importante porque hace que cada uno de los organismos originados por medio de la reproducción sexual sean genéticamente únicos. Por ejemplo, a partir de esta célula germinal hay 4 gametos y estos 4 gametos espermatozoides son diferentes y solo uno de estos va a fecundar al óvulo, que también tiene una información única. Entonces, al combinarse van a generar un cigoto que es distinto a los demás, es genéticamente único, ¿ya? Entonces es importante. Y aquí podemos ver la meiosis, miren, tiene un proceso de... Hay 2 tipos de meiosis, ¿no? La meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 da lugar a 2 células hijas y en la 2 a las 4. Bueno, en la interfase se va a duplicar el material genético. Luego entramos a la mitosis, a la meiosis 1. Lo que hacen estos homólogos es alinearse. El homólogo materno con el paterno se alinean y van a recombinarse. Luego son separados, cada una con una combinación de la otra, a cada una de las células. Y luego son separadas, un juego a cada una de las células, ¿no? Entonces ese es el proceso de meiosis. Muy bien. Entonces, cada uno de los nuevos cromosomas se originan durante la meiosis, ¿ya? Donde va a ocurrir una combinación del material genético, tanto materno como paterno. Y esto ocurre mediante un proceso denominado la recombinación homóloga. El primer paso para esta recombinación homóloga consiste en ¿qué? En la alineación de ambas moléculas homólogas. Vean acá. Son homólogos, que eran homólogos que tienen el mismo tamaño, misma secuencia. Uno es materno y el otro es paterno. Ambas moléculas homólogas duplicadas se van a alinear en el medio. Luego, estas, nos dice, si bien son homólogas, también tienen sus alelos, ¿no? Tienen características variables. Aquí podemos ver, ambas son para la misma característica, pero no indican lo mismo. Este es para el pelo rubio y este para el pelo negro. Entonces, estos homólogos se alinean. Y esta alineación, el hecho de que los homólogos se mantengan unidos, es gracias a un complejo, el complejo sinaptonémico. Este complejo sinaptonémico es una estructura proteica que lo que hace es mantener unido a estos cromosomas homólogos durante la profase de la meiosis 1. Están uniditos. Y luego, lo que ocurre, nos dice, es la recombinación. Ahora, los primeros modelos que explicaban este intercambio, porque hay diferentes modelos, el primer modelo surgió aproximadamente entre 1960 y 1970. Este modelo proponía que las 2 dobles hélices alineadas sufrían un corte en la misma posición. Miren, aquí están las 2 moléculas de DNA alineadas. Hemos dicho que estas se mantienen unidas por el complejo sinaptonémico, ¿ya? Estas sufren cortes en la misma posición en una de las 2 hebras que compone a cada molécula de ADN. Esta es una molécula de ADN, una de sus hebras tiene un corte. Otra molécula de ADN, una de sus hebras tiene un corte. Ambas en la misma dirección, ¿ya? Posteriormente a este corte, ambas hebras intercambian. Van a prácticamente intercambiarse libremente y se van a fusionar. Miren, se está intercambiando. Esta hebra se va a intercambiar y se va a fusionar con la otra. Y esta va a intercambiarse y se va a fusionar con la otra de la otra molécula de DNA, dando lugar a una estructura entrecruzada. A esta estructura entrecruzada o a este entrecruzamiento va a formar una molécula heterodúplex, porque está con la mezcla de la otra, heterodúplex o híbrida. Este entrecruzamiento heterodúplex forma una estructura cruciforme que se conoce como la estructura de Holliday, porque es el primero que propuso este modelo, ¿ya? Entonces forman esta estructura de entrecruzamiento. Posteriormente a este entrecruzamiento, lo que va a haber es una rotación del mismo y posteriormente un corte. Y dependiendo en qué lugar se haga el corte, va a dar lugar a la existencia de una recombinación, es decir, se intercambian. Va a haber un intercambio real de las cromátides o puede dar lugar a ¿qué? A la no recombinación, ¿no? Dependiendo dónde se dé el corte. Así se puede producir el intercambio de un segmento de una única hebra o el intercambio de un segmento completo de la molécula bicatenaria. Haremos un stop acá.
Muy bien. Uno de los primeros modelos, 1960-1970. Acá suponían que las dos moléculas de ADN van a sufrir un corte, pero una de sus hebras nada más sufre un corte en el mismo lugar. Se entrecruzan, forman una estructura heterodúplex o híbrida entrecruzada llamada la estructura de Holiday. Luego tiene que rotar y luego sufren un corte. Y según esto van a formar segmentos de recombinación o no recombinación. Por ejemplo, cuando el intercambio solo es en esa hebra, solo se ha intercambiado el material en estas hebras, en una única hebra de la molécula de ADN, se dice que es un entrecruzamiento sin recombinación. Pero cuando el intercambio es completo, es decir, en las dos cadenas de la molécula bicatenaria, se dice que es un entrecruzamiento con recombinación. ¿Y de qué depende eso? Depende dónde se realice el corte. Vamos aquí. Vean, primer paso. Tenemos lo que es el corte en el mismo sitio. Posteriormente, el entrecruzamiento. Se van a mezclar, se van a fusionar una estructura heterodúplex o híbrida, o también se llama lo que es la estructura o entrecruzamiento de Holiday, ¿no? Ahora, posteriormente lo que hacen es rotar. Ahora, posterior a la rotación se hacen cortes. Cuando los cortes van a ser en hebras que no han sido cruzadas, en las que no se han entrecruzado, es decir, esta y esta que no se ha entrecruzado, ¿qué va a surgir? Nos dice que va a dar lugar a un heterodúplex recombinante, ¿ya? Es decir, que las dos moléculas de ADN están mezcladas, no solo una. Miren, las dos cadenas de las dos moléculas están mezcladas. Heterodúplex recombinante. ¿Dónde se ha hecho corte? En las hebras no cruzadas. Pero cuando el corte se hace justo en el cruce, solo va a dar lugar a un heterodúplex no recombinante. ¿Por qué? Porque solo va a haber una combinación o recombinación en las hebras cruzadas, en estas, miren, y las otras quedan normal, originales. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Muy bien, entonces continuamos. Sin embargo, nos dice, para iniciar este proceso, ambas moléculas de DNA homólogas es importante que sufran un corte, no exactamente en la misma posición. Pero ya luego propusieron otro molde porque era bastante difícil que exista ese corte en la misma posición en las dos cadenas. Así surgió el otro modelo de Mendelssohn y Radin. Este modelo de Mendelssohn y Radin propusieron otro que decía que solo era suficiente que una de las dos hebras sufriera un corte, no las dos. Miren, acá solo se cortó una. Y esta nos dice va a generar un extremo libre. Este extremo libre lo que hace es invadir a la molécula homóloga, la invade. Igual va a formar una estructura de Holiday, ¿no? Una estructura entrecruzada. Ahora, el modelo actual que se utiliza no es ni el modelo de Mendelssohn ni el de Radin. No, el modelo que se propone es el modelo de las roturas bicatenarias, abreviados como DSB. Actualmente este modelo nos dice es el aceptable, ¿no? Este modelo nos dice que en realidad esta recombinación homóloga se inicia mediante una rotura bicatenaria completa de las dos moléculas, ¿ya? Perdón, de las dos cadenas de la doble hélice. Ahora, vamos acá. ¿Cómo sucede esto? Este método explicaría el fenómeno de conversión génica, ¿no? Cómo se va a convertir, cómo se va a dar esta recombinación. Entonces, esos son los modelos que se han sacado. Vamos acá. Tenemos el primer modelo de Holiday que ha surgido. Este nos decía que había dos roturas, una en cada hebra. El modelo de Mendelssohn, una sola rotura, igual formaba un entrecruzamiento. Y en el modelo finalmente actuado de la rotura de la doble hebra, va a generar una sola rotura de una rotura, ¿no? De la doble hebra. Bueno, ahora, en el modelo de Holiday, una vez que se ha roto, cada una de las hebras va a invadir al otro, va a generar una estructura entrecruzada. ¿Va a haber migración? Sí. ¿Va a formar el cruce? Sí, el cruce de Holiday. Y este va a ser simétrico. En cambio, en el de Mendelssohn solo va a haber una rotura y este va a alargarse y va a invadir el otro dúplex. Igual forman el cruce. Ahora, en el caso del otro, el aceptado, el de la rotura bicatenaria, solo hay una rotura de la doble, pero se están rompiendo las dos cadenas de una molécula de ADN. Van a invadir el otro dúplex y van a formar los cruces de Holiday también, de hecho dos cruces.
De hecho, el cuadro no importa, chicos. Lo que interesa es esto, las roturas, ya en cada modelo. El modelo más aceptado, el modelo que se ha aceptado en la actualidad, el que se utiliza, es el modelo de la rotura bicatenaria, ¿ya? Bueno, se ha comprobado cómo este tipo de roturas se van a producir de manera más o menos frecuente en la célula, pero en la meiosis su tasa de aparición es más, entre 100 a 1000 veces superior. Entonces, hay roturas en las células normalmente, o bueno, hay de manera frecuente, sí, pero es mucho mayor las roturas durante la meiosis, ya es 100 a 1000 veces más que las roturas que aparecen de manera más o menos frecuente en el resto de las células, ¿ya? De acuerdo a esto, la recombinación se iniciaría, ¿no?, con un corte completo en una de las dos moléculas de ADN implicadas y empezarían a recombinarse. Miren, aquí está rotura bicatenaria. Posteriormente se produciría un acortamiento de las cadenas, como pueden ver, de estas cadenas polinucleotídicas. Se van a prácticamente a cortar hacia unos extremos, ¿no? Y van a generar unos extremos protuberantes o romos en los extremos 3, hacia los extremos 3 se va a digerir. Una de estas cadenas entonces va a ser la que va a invadir a la molécula de DNA homóloga, similar al modelo de Mendelssohn, emparejándose con la cadena complementaria, y así se va a extender por medio de una DNA polimerasa, ¿no? Y va a formar un entrecruzamiento, y este entrecruzamiento lo que va a hacer es expandirse, va a migrar. Bueno, y pues así va a surgir esta recombinación. Bueno, es importante tener en cuenta que en este modelo la extensión de las cadenas de la molécula rota nos dice que ha iniciado el proceso, se realiza tomando como molde las regiones equivalentes de la doble cadena no rota. Entonces, ¿cómo se extienden estas cadenas de la molécula rota? Van a tomar como moldes regiones equivalentes de la cadena no rota. Aquí podemos ver, esta van a utilizar como molde a las cadenas no rotas de la molécula de DNA. Y bueno, y así se van a ir extendiendo. Así los segmentos de las cadenas polinucleotídicas eliminadas tras el corte para la generación de los extremos 3 protuberantes han sido sustituidos por copias de moléculas de DNA homólogas no cortadas. Porque dijimos, una vez que se hace el corte, hay esta rotura bicatenaria, se tienen que cortar hacia los extremos 3. ¿Y cómo recuperamos esta información? Utilizando como molde la molécula de DNA no rota, ¿no? Entonces ahí hay una conversión génica, se está convirtiendo el gen a otro. Tras la ligación de estas cadenas polinucleóticas rotas, el resultado es la formación de dos estructuras de Holidays, ¿no?, donde hay dos entrecruzamientos, como habíamos mencionado. Vean acá, dos estructuras de Holidays. Si ambas estructuras se resuelven en el mismo plano, no se producirá recombinación o intercambio de segmentos completos. Sin embargo, si se hacen planos distintos, habrá la aparición, ¿no?, de la recombinación. Como habíamos mencionado en la primera parte, pueden ser recombinantes o no recombinantes. Cuando hablamos de no recombinante, no se han recombinado las dos cadenas, ¿ya? Cuando hablamos de recombinante, se ha habido una mezcla de las dos cadenas homólogas, entonces ahí sí fue recombinante. Muy bien, ahora hablemos de las mutaciones y reparaciones del DNA genómico. Tradicionalmente se considera una mutación como un cambio nada más en la secuencia nucleotídica, ¿ya? Ahora, estas pueden ser mutaciones génicas o mutaciones cromosómicas. Cuando hablamos de una mutación génica, está hablando solo de cambios en la secuencia de nucleótidos, pero cuando hablamos de una mutación cromosómica, son aberraciones, ¿no?, que pueden ser alteraciones en el número o en la estructura del cromosoma, no en el nucleótido como tal. En cualquiera de los dos casos, si es una mutación génica o es una mutación cromosómica, el fallo en la fidelidad de cómo almacene la información genética puede llevar a un cambio de la información guardada y va a causar cualquier tipo de alteraciones, ¿no? Estas mutaciones pueden ser que puedan dañarnos, puedan ser no beneficiosas. También estas mutaciones pueden ser espontáneas o pueden ser inducidas por diversos factores externos o pueden también transmitirse a la descendencia o no. También esto va a depender mucho en el momento en el que se desarrolle y el tipo de célula que esté afectada, ¿no?, para ver si se transmite o no a la descendencia. Aunque la mutación se asocia rápidamente a algo perjudicial, es decir, a una enfermedad, no siempre tienen que ver con cosas malas. Como hemos dicho, mutación es cambio nada más. Y estos cambios también pueden estar relacionados con la evolución, son la base de la evolución, también son la base de la variabilidad interindividual que hay entre los diferentes individuos de una misma especie.
Además, gran parte de nuestro conocimiento acerca de la función de los productos génicos son a través de la existencia de estas mutaciones, ¿no? Siempre se estudian estas mutaciones. Si la mutación tiene un efecto pernicioso, es decir, un efecto malo, estas mutaciones malas tienden a eliminarse de la población por selección natural. Solo aquellas mutaciones o cambios genéticos ventajosos y buenos son los que se van a transmitir a la siguiente generación. En cambio, los otros no. ¿Por qué? Porque si es un efecto muy malo, pernicioso, estos no se reproducen, entonces esta mutación muere con ellos, no se transmite a la siguiente generación. Por eso nos dice que estos efectos perniciosos tienden a eliminarse de la población por selección natural. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, por selección natural, estas aves se están alimentando de los escarabajos verdes. Entonces, ¿quiénes van a ser eliminados? Los verdes, por selección natural, y no se van a poder reproducir, y por ende los únicos que van a quedar y van a generar descendientes son los cafés. Entonces, selección natural. Ahora, si el efecto es ventajoso, sí se transmite a la siguiente generación, porque estos individuos sí van a sobrevivir, sí se van a reproducir, y esta mutación o este cambio va a llegar a alcanzar una frecuencia del 100% en la población, ¿no? Y si es neutra, su permanencia o no en la población va a depender de cosas del azar, nada más. Ya entonces, no olvidemos, los efectos perniciosos se eliminan por selección natural, en cambio los ventajosos son los que se transmiten a la siguiente generación y tienen una frecuencia del 100% en la población. Las neutras, cuestión del azar. Bueno, cuando una mutación neutral alcanza una frecuencia mayor al 1%, o sea, es neutra, pero ya es más del 1% frecuente en la población, nos dice que se denomina polimorfismos. ¿Qué es un polimorfismo? Son variaciones, y cuando estas variaciones se presentan en más del 1%, es decir, hay varios, esto indicaría que en la población habría muchas formas de estos cambios, ¿no? Alelos de ese gen. Aquí podemos ver, estos son polimorfismos, miren, que se ha presentado en varios organismos de la población. Y estos polimorfismos o estas variaciones generan diferentes alelos. Miren, aquí hay una mutación, es un alelo diferente a este. Otro tipo de mutación, alelos, son variables. Bueno, entonces esas serían las mutaciones que existen. Pueden ser, como hemos dicho, espontáneas o no, pueden transmitirse o no a la generación, ¿no? Bueno, hay varias clasificaciones en realidad de las mutaciones dependiendo de sus efectos, dependiendo si estos afectan la secuencia del ADN, afectan el gen, si afectan a la célula, depende de sus efectos sobre el fenotipo, también se pueden clasificar según su origen. Empecemos con la primera parte, las mutaciones según sus cambios en las secuencias de ADN. Según sus cambios en las secuencias de ADN se pueden clasificar como sustituciones o cambios de nucleótidos por otro. Y estas sustituciones o cambios de nucleótidos por otro pueden ser de dos tipos, o transiciones o transversiones. Importante, las transiciones son cuando el cambio es por un nucleótido, o sea, del mismo origen, una purina por una purina, o una piridimina por una piridimina. Esas son las transiciones, ¿ya? Purinas por purinas o piridiminas por piridiminas. En cambio, las transversiones lo que hacen es cambiar de manera viceversa, una purina por una piridimina. ¿Cuáles son las purinas? Las purinas son las adeninas y las guaninas, y las piridiminas son citosinas y timinas. En las transiciones siempre se cambia una purina por una purina o una piridimina por una piridimina. En cambio, en las transversiones puede cambiar una piridimina por una purina o una purina por una piridimina, ya viceversa. Entonces es importante las diferencias entre transición y transversión. Estos son sustituciones o cambios de nucleótidos. Otro tipo de mutaciones que tienen que ver con los cambios en las secuencias del DNA son las inserciones, ¿no? Cuando se van a insertar secuencias de nucleótidos adicionales, o también las delecciones, cuando se pierde secuencias o se pierde uno o varios nucleótidos, o las inversiones, cuando se va a un determinado fragmento, cambia de orientación, se va a mover, inversión, ¿ya? Unos 180 grados de inversión. Bueno, esos son según las secuencias. Según sus efectos sobre el gen y también sobre la proteína que van a codificar, pueden ser silenciosos o sinónimos. Por ejemplo, las mutaciones silenciosas o sinónimas, también llamadas sensen, son cuando no provocan cambios en el aminoácido. Miren, es una mutación silenciosa. Esta es una proteína normal,
¿ya? Y la silenciosa hay un cambio, pero no está alterando el aminoácido codificado. La proteína va a ser normal, ya son silenciosas o sinónimas. También tenemos con cambio de sentido. Aquellas con cambio de sentido sí provocan un cambio en el aminoácido codificado, miren, y pueden ser conservadora o no conservadora, depende del aminoácido por el que sea sustituido. Por ejemplo, si lo sustituye por un aminoácido que tiene propiedades físico-químicas semejantes, va a producir la proteína, va a codificar la misma proteína, ¿ya? Pero si no lo va a cambiar por otro aminoácido que no tiene las mismas propiedades, va a haber una alteración en la proteína que va a codificar, ¿ya? Entonces, con cambio de sentido, conservativa y no conservativa, donde va a provocar cambios en el aminoácido codificado. En la silenciosa no hay cambios en el aminoácido, ¿ya? Por eso son mutaciones que afectan el gen y también la proteína que codifica. Por otro lado, los sin sentido, aquellos dan lugar a un codón de parada, es decir, a una secuencia donde se va a terminar de manera prematura la proteína y por ende va a dar lugar a una proteína truncada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de mutaciones sin sentidos, el codón de parada hizo que se termine la secuenciación o la traducción de esta proteína, dio lugar a una proteína truncada. Y cuando hablamos de estas con cambio de fase, son en las cuales se produce un corrimiento del marco de lectura. ¿Qué significa? Cuando hay una mutación en un número que no es compatible en el marco de lecturas. Es decir, se va a mutar 1 o 2 aminoácidos que no son múltiplos con los 3, ¿no? Entonces va a haber una alteración en el marco de lectura. Hay una mutación, por ejemplo, en un aminoácido y esto va a alterar el marco de las 3 lecturas al momento de traducir las proteínas. Eso es con cambio de fase. Hay un corrimiento del marco de lectura. Entonces, según el efecto del gen y las proteínas que codifica silenciosas o sinónimas, no afecta a la proteína, no afecta el aminoácido. Tenemos también con cambio de sentido que puede ser conservadora o no conservadora. Puede modificarlo por un amino. Sí hay modificación del aminoácido, pero puede ser con propiedades físico-químicas semejantes o no. Luego es la sin sentido, donde no hay un codón de paro, no se va a codificar la proteína, genera una proteína truncada. Y con cambio de fase es una mutación que afecta a una secuencia, ¿no ve? Que no es compatible con el codón, por ende produce un corrimiento del marco de lectura. Muy bien, según las células a las que afecta, también se pueden clasificar como mutaciones somáticas o mutaciones germinales. Las mutaciones somáticas son aquellas que afectan a determinadas células de un organismo, por ejemplo en los tumores, ¿ya? Ahora, estas no se transmiten a la descendencia, ya a menos que afecten a las células de los gametos, pero no. Entonces, como afecta a una determinada célula, no va a heredarse, ¿ya? Pero nos dice si van a generar a células, todas las células que provengan o se dividan de esta célula, sí van a tener estas mutaciones, sí van a heredar estas alteraciones. Mientras más precoz se produzca este tipo de mutación somática, mayor va a ser el número de células que tenga este cambio, porque va a tener mayor número de divisiones. Entonces, eso igual es importante. Por otro lado, las mutaciones germinales son mutaciones en las células de la línea germinal. Sí van a afectar a los gametos y por ende sí se van a transmitir a la descendencia y todas las células van a estar afectadas porque vienen desde los gametos. Estos nos dicen entonces son diferentes a los somáticos. Somáticos solo en algunas células. ¿Quiénes van a tener estos cambios? Las que vengan de esta célula. No se heredan y mientras más precoz se presente esta mutación, mayor será el número de células afectadas. Por otro lado, en las germinales todas están afectadas porque la mutación viene de los gametos y sí, como hemos dicho, sí se va a transmitir a la descendencia, ¿ya? Bueno, también según los efectos del fenotipo sobre el organismo, pueden ser letales o pueden ser condicionales. Cuando hablamos de una mutación letal, como su nombre lo dice, provoca la muerte prematura, va a causar la muerte de estos organismos. Por otro lado, las mutaciones condicionales significa que pueden morir, sí, pero esto depende de ciertas condiciones. Estos efectos o estas mutaciones se van a observar únicamente en ciertas condiciones. Por ejemplo, las levaduras. Hay levaduras que cuando hay alta temperatura no pueden dividirse, por ende mueren.
pero a bajas temperaturas sí pueden dividirse, entonces son mutaciones condicionales. Cuando les damos ciertas condiciones apropiadas, la mutación no se va a expresar, pero si no tienen estas condiciones, la mutación sí se expresa y llegan a morir, entonces son mutaciones condicionales. Ahora, según los efectos del fenotipo, también tenemos a las mutaciones con pérdida de función o con ganancia de función. ¿Ya? Entonces, según el fenotipo, letales, condicionales, con pérdida o ganancia de función. Como su nombre lo dice, cuando hablamos de una mutación con pérdida de función, va a causar proteínas que tienen una ausencia completa o parcial de su función normal. Va a haber reducido o incluso ni van a funcionar estas proteínas. Por otro lado, las mutaciones con ganancia de función más bien refuerzan la actividad de esta proteína. Va a haber activación constitutiva de la proteína, inducen a un aumento de la proteína normal, ¿no? Entonces esas son con ganancias de función. Las mutaciones también pueden deberse a factores internos propios del organismo, también por causas externas. Dentro del organismo a veces hay moléculas tóxicas o las mismas reacciones químicas pueden causar mutaciones, pero también pueden ser por causas externas y estas mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Las espontáneas ocurren de manera natural sin que haya un factor físico-químico. En cambio, las inducidas son por factores físicos o químicos externos. Entonces hay dos tipos de mutaciones, ¿no? Bueno, hay tres causas principales de este tipo de mutaciones. Uno pueden ser por mutaciones durante la replicación, pero de hecho las mutaciones durante la replicación no son muy frecuentes. ¿Por qué? Porque tenemos las polimerasas y como hemos dicho, las polimerasas tienen capacidad de reparar, ya eliminan los nucleótidos erróneos y los corrigen. Entonces generalmente estos errores son en frecuencia bajo, entre 10 a la menos 9 o 10 a las menos 11 mutaciones por nucleótido, entonces es extremadamente bajo. Ahora, por otro lado, existe multitud de compuestos químicos y agentes físicos que pueden aumentar la frecuencia de aparición de estos cambios. La mayor parte de las mutaciones van a ser por causas externas, ¿no? Radiación, pueden ser, por ejemplo, el sol, tabaco y otros más factores. Y entonces eso es importante. Ahora, respecto a la polimerasa, algo que quisiera aclararles es acá. Nos dice que la frecuencia no nos está hablando de cuántos errores comete la DNA polimerasa, porque si nosotros recordamos, la polimerasa comete un error por cada 10 a la 7, ¿no? Pero aquí nos está hablando de la frecuencia de los errores. La frecuencia es 10 a la menos 9 o 10 a la menos 11 mutaciones. O sea, va a haber un error la frecuencia es de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 11 por nucleótido. No les está diciendo aquí cuántos errores comete, les está hablando de la frecuencia, ¿ya? En cuanto a los errores, comete un error por cada 10 a la 7. Frecuencia, 10 a la menos 9 o 10 a la menos 7 por nucleótido, entonces es muy baja la frecuencia. Para mantener en la medida de lo posible la integridad y fidelidad de la transmisión de información, hay muchos sistemas de reparación, ¿no? Si bien hay mutaciones, alteraciones, nuestras células tienen que ser capaces de reparar y minimizar al máximo este tipo de cambios o modificaciones a nivel del DNA. Entonces, hay varias vías de reparación. Por un lado, la mayoría de ellas necesitan la presencia de las dos cadenas, ¿ya? De nucleótidos, porque cuando hay un daño en una de las cadenas, fácilmente se puede reparar obteniendo la otra cadena como molde. Entonces, la mayoría necesita la otra cadena, ¿ya? Muy bien. Esto significa que algunos de los daños que pueden sufrir el DNA pueden ser corregidos por más de una vía para asegurar su reparación final. Entonces, hay varias vías de reparación del DNA y muchas de estas vías requieren que la otra cadena esté intacta. ¿Ya? Aparte de estas vías de reparación, también hay otros mecanismos de poder eliminar estos, ¿no? Son los sistemas detoxificantes. Estos sistemas detoxificantes lo que hacen es eliminar las moléculas que puedan dañar al ADN y así preservar y evitar al máximo este tipo de cambios o mutaciones a nivel del DNA. Empecemos entonces con las vías de reparación, ¿ya? Entonces hay sistemas de reparación, hay sistemas de detoxificación. Los sistemas más simples de reparación consisten en revertir directamente la lesión. Hay una herida, por ejemplo, aquí les voy a hablar de esto. Directamente lo que hace es revertir la lesión. Como ciertas enzimas desmetilantes como el O6-alquilguanina y alquiltransferasa o ciertas fotoliasas. Vamos aquí. Hay algunas mutaciones que lo que tienen, por ejemplo, van a ser
van a tener grupos alquilos como el grupo metilo. Aquí tenemos una guanina, esto es normal. Y esta guanina ha sido mutada porque se le ha agregado un grupo alquilo. En este caso el metilo. Ahora tenemos una guanina metilada. Esta es una mutación. Entonces la manera más simple de reparar esto es quitar el grupo alquilo. Entonces por eso les dice que es más simple y se revierte directamente la lesión. Y esto se logra mediante enzimas desmetilantes. Vamos a quitar el grupo metilo. Una de estas enzimas desmetilantes es la alquinguanina, alquintransferasa, también abreviado como MG o MT, metilguanina, metiltransferasa. ¿Ya? Entonces eso. ¿Y por qué les pone O6? Porque generalmente en el oxígeno 6 de la guanina es donde se agrega este grupo alquilo, este metilo. Entonces, ¿qué hace esta alquiltransferasa? Esta alquiltransferasa, o también como hemos dicho alquilguanina, alquiltransferasa, lo que hace es eliminar a este grupo alquilo. Y listo. Ahí terminó todo. Entonces es más simple y directo. Otra manera es también utilizando ciertas fotoliasas. Estas fotoliasas en procariontes y algunos eucariontes. Los humanos o mamíferos no tienen fotoliasas, ya procariontes y algunos eucariontes como hongos. Estos, por ejemplo, reparan los dímeros de piridiminas formadas por la luz ultravioleta. La luz ultravioleta lo que causa es una dimerización de las piridiminas, se unen por enlaces covalentes. Entonces lo que hace la fotoliasa es utilizar la luz visible y romper este enlace covalente y de esa manera repara este tipo de daño. Entonces son más directas, ¿ya? Entonces las más directas revierten el daño, quitan lo que está causando daño. Una de estas es las alquilguaninas o alquiltransferasas. También se abrevian como metilguaninas o metiltransferasas, ¿ya? Bueno, las vías más complejas hay tres tipos, ¿no? La reparación de bases desapareadas y también tenemos la reparación por escisión de bases o la escisión de nucleótidos. La reparación por escisión de bases, también abreviado como VER, reparación de escisión de bases, o NER, reparación de escisión de nucleótidos. Y finalmente tenemos la reparación de rotura bicatenaria, DSB. Muy bien, empecemos entonces con el primer tipo de reparación compleja, la reparación de bases desapareadas o del desemparejamiento entre nucleótidos, ¿ya? Bueno, entonces acá se pueden originar por varios mecanismos este tipo de desemparejamientos entre bases. Por ejemplo, la tautomería de las bases nitrogenadas. ¿Qué es la tautomería? En la tautomería lo que hace es prácticamente se va a cambiar a las bases. Se puede cambiar la imina de la citosina y emparejarla con la adenina. O también, en forma infrecuente, el enol de la timina empareja con la guanina. Entonces, esto es una tautomería. Hay modificaciones en estas bases que generan emparejamientos erróneos. Por ejemplo, la imina de la citosina hace que esta no se empareje con la guanina, sino con la adenina. Y el enol de la timina hace que no se empareje con la adenina, sino con la guanina. Entonces no se van a poder aparear, ¿no? Entonces, los errores también de la actividad de las polimerasas, inserciones o delecciones por deslizamiento de la cadena, o incluso las desaminaciones espontáneas, ¿no? Donde se puede causar, lo que causa es que las citosinas metiladas en las hilas de CpG. ¿Qué significa esto? Las citosinas metiladas en las regiones de donde son las islas de CpG no son más que secuencias o regiones del ADN donde son ricos en citosina guanina. Entonces, en estas regiones, estas citosinas metiladas lo que hacen es desaminarse y se convierten de citosina a timina, desaminación, ¿ya? Entonces, eso. Estas alteraciones, nos dice, que hemos mencionado por las tautomerías, los errores de la ADN polimerasa, inserciones, delecciones, las desaminaciones, van a corregirse por medio de esta vía de reparación de desemparejamiento. Nos dice que esta lo que hace es reconocer la formación de bucles. Estos bucles son originados, ¿no?, en la molécula donde existe el daño y corta la sección distorsionada de la cadena recién sintetizada. Cuando hablamos de mecanismos de reparación, siempre hay que reparar la cadena recién sintetizada, no la antigua, ¿ya? Entonces, lo que hace es facilitar su relleno con nucleótidos nuevos. Elimina el nucleótido y añade otro. ¿Quién va a añadir?
una polimerasa, utilizando la cadena original como molde. Si aquí hay citosina, que se va a agregar guanina, entonces de esa manera se va a reparar, ¿ya? Y va a poder generar nuevamente la cadena molde. Ahora, para este tipo de procesos es importante que puedas reconocer entre la cadena antigua y la cadena nueva. En el caso de la Escherichia coli es fácil reconocerlo. ¿Por qué? Porque nos dice que las cadenas antiguas, las viejas, ya tienen ciertas modificaciones, por ejemplo, ya están metiladas. Por otro lado, las nuevas, las recién sintetizadas, aún no están metiladas después de su síntesis. Entonces, así podemos reconocer a la cadena antigua de la nueva. Entonces, la presencia de bases nitrogenadas anormales, nos dice, generalmente son consecuencia de mutágenos o radiaciones y van a ser reparadas también por otro tipo de mecanismos, la reparación por escisión de bases o la reparación por escisión de nucleótidos. Entonces voy aquí. Cuando hemos hablado de la reparación por desemparejamiento, ¿cuáles son las causas? Tautomerías, inserciones, desaminaciones, todo esto. ¿Qué hacemos? Utilizamos proteínas que reconozcan el daño, se rompe el nucleótido, se elimina, se rellena otro y se liga. Eso es lo que ocurre. Y aquí hay que reconocer la cadena nueva de la cadena antigua, ¿no? Entonces eso es todo. Generalmente otro tipo de daños son causados por radiaciones, por agentes mutágenos. Lo que hacen prácticamente es dañar a las bases, ¿no? Entonces nos dice, vamos a hablar, hay dos tipos de reparación, por escisión de bases o nucleótidos. La reparación por escisión de bases, nos dice, es un proceso de corrección de los daños sufridos en las bases nitrogenadas por estos agentes químicos, o no a veces por agentes químicos, incluso por hidrólisis que ocurre dentro de las células. De hecho, el genoma humano sufre una hidrólisis lenta, aproximadamente nos dice unas 10.000 purinas al día van a sufrir esta hidrólisis y van a generar sitios AP, sitios apurínicos. Entonces, esa es la reparación por escisión de bases, ¿ya? Pueden haber daños químicos o puede ser por hidrólisis en el genoma, que ocurre unas 10.000 veces por día y crea estos sitios apurínicos. Y hay que corregir estos errores. Y nos dice que estos errores se hacen primero por medio de una DNA glucosilasa o la glucosilasa o glucosidasa. Estas DNAs glucosilasas lo que hacen es prácticamente reconocer la base alterada. Aquí está la base alterada. La reconocen. Posteriormente a su reconocimiento, estas actúan como endonucleasas, eliminan la base, ¿ya? Eliminan esta base y posteriormente van a eliminar el azúcar dañado por una distorsión estructural. Van a eliminar este azúcar por una distorsión estructural y posteriormente tienen que rellenar ese hueco. ¿Por medio de qué? La DNA polimerasa, en este caso la DNA polimerasa 1 en los procariontes y la DNA polimerasa beta en eucariontes. Entonces se rellena y se repara, ¿no? Y luego viene la ligasa y sellará el último enlace. Bueno, el otro es por escisión de nucleótidos. Aquí nos dice, es más general. Lo que hace, nos dice acá, distorsiona la estructura de la doble hélice, por ejemplo. Este tipo de daños distorsiona la estructura de la doble hélice como la dimerización de timina. Y es muy importante reparar este tipo de daños. Lo que hace, se necesita, es un complejo enzimático. Examina el ADN, busca distorsiones estructurales. Luego, cuando se encuentra con una de estas distorsiones, lo que hace es separar las dos cadenas. Miren, aquí hay una distorsión como la dimerización de timina y separa las dos cadenas. Luego de que se ha separado, corta el esqueleto azúcar-fosfato de la cadena dañada. Miren, va a hacer cortes acá. Y posteriormente, estos va a ser rellenado. Pero algo importante, ¿dónde se hacen los cortes? Estos cortes, nos dice, se van a hacer entre 3 a 9 nucleótidos lejos de la lesión hacia el extremo 3 y unos 16 a 25 nucleótidos en dirección al extremo 5. Entonces, del sitio de lesión, unos 3 a 9 nucleótidos hacia el extremo 3, ahí recién cortamos. Unos 16 a 25 nucleótidos hacia el extremo 5, ahí se hace el corte. Posteriormente a la eliminación de esta región, lo que hace es la DNA polimerasa rellena el hueco y vuelve a ligarse, ¿no? Entonces ese es el sistema de reparación. Y nos dice que hay una importancia, ¿no?, en la reparación de escisión de nucleótidos. ¿Por qué? Porque está asociado con mutaciones. Por ejemplo, hay muchas enfermedades que están relacionadas con las mutaciones en estas proteínas que se encargan de este tipo de reparación. Dentro de estas enfermedades tenemos el síndrome de Cockayne y también tenemos el xeroderma pigmentoso. En este caso, estos individuos lo que hacen es presentar, por ejemplo,
hablemos del xeroderma pigmentoso. En el caso del xeroderma pigmentoso, lo que presentan son sensibilidad a la luz, no tienen lesiones a nivel de piel. Esto ocurre, ¿por qué? Porque hay daños por la luz ultravioleta y estos daños no han sido reparados. ¿Y por qué no se han reparado los daños de la luz ultravioleta? Porque hay una mutación en las proteínas que se encargan de la reparación de escisión de nucleótidos. Entonces, como no hay esta reparación, se traduce en una enfermedad, el xeroderma pigmentoso, o en este caso, el síndrome de Cockayne. Este síndrome de Cockayne se va a caracterizar porque igual hay fotosensibilidad, además de eso hay envejecimiento prematuro y hay también estatura baja. Entonces, esto va a generar la falta de reparación de estos daños, lo que genera es una inestabilidad cromosómica. Incluso pueden tener riesgo de desarrollar cáncer de piel, ¿ya? Entonces, Cockayne y el xeroderma pigmentoso. Entonces, estos sistemas de reparación para los daños del ADN son importantes. Si hay una mutación en los genes que producen estas proteínas de reparación, pueden traducirse en enfermedades. Entonces, hagamos un resumen fácil. Hemos dicho que hay dos mecanismos, los simples y los complejos. Los simples es una reversión directa del daño. Hay un daño, aquí por ejemplo se está agregando un grupo alquilo. ¿Qué hacemos? Quitamos el grupo alquilo. Uno de estos es la guanina metilada, ¿no? El metilo es un grupo alquilo, entonces hay que eliminar. ¿Quién lo va a eliminar? La alquilguanina, alquiltransferasa. Esta enzima se encarga de eliminar esto y revierte el daño. Nuevamente tenemos una guanina normal. En el caso de los procariontes o eucariontes como las levaduras, tenemos las fotoliasas. Estas fotoliasas lo que hacen es reparar, por ejemplo, los dímeros de timina. Los dímeros de timina, causan enlaces covalentes, ¿no? Entonces, estas fotoliasas simplemente utilizando la luz visible rompen este enlace y se revierte. Entonces, reversión directa del daño, quitando el daño, ¿ya? Las más complejas tenemos, por ejemplo, la reparación por desemparejamiento, la reparación por escisión de bases, la reparación por escisión nucleótidos. Estas reparaciones por escisión de bases, escisión de nucleótidos y por el desemparejamiento consisten en lo mismo, los pasos son los mismos. Reconocemos el daño, eliminamos, hacemos los cortes y posteriormente a hacer los cortes lo que se hace es rellenar ese espacio, reemplazar ese daño por nucleótidos correctos y luego se liga. Entonces primero se reconoce, se corta, se rellena y se liga. Esos son los pasos que se van a dar para poder reparar en todos estos mecanismos complejos, ¿ya? Reparación por escisión de bases y también la reparación por escisión de nucleótidos o en este caso también el desemparejamiento de nucleótidos. Son los mismos pasos. Ahora, hablando por la escisión de bases, como su nombre lo dice, solo elimina la base. Va a eliminar la base y la va a reemplazar por otra. ¿Quién se encarga de eliminar? Una endonucleasa y exonucleasa. Y posteriormente, ¿quién se va a encargar de rellenar? La ADN polimerasa reparadora, que en el caso de los procariontes la reparadora es la tipo 1 y en el caso de los eucariontes la reparadora es la ADN polimerasa beta. Entonces es importante. Ahora, en el caso de la escisión de nucleótidos no solo se va a eliminar la base nitrogenada, sino es un segmento largo. Como pueden ver, se hace cortes a distancias, ¿no? Por ejemplo, aquí está la lesión, se va a hacer cortes a unos nucleótidos de distancia de esta lesión. Entonces, esa es la escisión de nucleótidos. Muy bien, entonces vamos y como habíamos mencionado, cuando hay un defecto en la reparación, por ejemplo, la escisión de nucleótidos es un tipo de reparación más general y esto se utiliza para la dimerización de piridiminas. Entonces, cuando hay un defecto en este sistema de reparación, está asociado con enfermedades. ¿Qué tipos de enfermedades está relacionado este sistema de aparición de nucleótidos? El NER, no olviden, el xeroderma pigmentoso y el síndrome de Cockayne, ya que tienen que ver con esta falta de reparación, tienen sensibilidad a la luz y también pueden generar cáncer de piel. Con el NER, cuidado, les pongan incisión de base, ¿ya? Muy bien. Ahora, el otro tipo de reparación más compleja es el de roturas bicatenarias. Esta reparación de roturas bicatenarias, nos dice, también abreviado como DSB, de hecho, las roturas bicatenarias a veces son necesarias, ¿no? Hay roturas bicatenarias que ocurren de manera normal durante la recombinación homóloga durante la meiosis o incluso también otro término nuevo, hay este tipo de roturas en la reorganización BDJ. ¿Qué es BDJ? Es en la reorganización de genes variables diversos
de los genes de inmunoglobulinas. Esto es reorganización de estos genes B, D, J, nos dice, de las inmunoglobulinas y de los receptores de los linfocitos T y B, lo que hace es crear nuevos sitios de unión. Entonces, ¿por qué los anticuerpos tienen diferentes sitios de unión? Porque hay una reorganización de sus genes. Entonces, para reorganizar sus genes, continuamente se tienen que generar estas roturas bicatenarias. Entonces, eso es importante, ya la reorganización de genes de los BDJs, ¿ya? Porque BDJs variables, diversos, nuevos, entonces esos también aparecen de manera anómala, ¿no? Pueden ser causados estas roturas bicatenarias por radiaciones o algunos metabolitos celulares. Entonces, en condiciones normales, durante la meiosis y el reordenamiento de genes BDJ. ¿Para qué sirven el reordenamiento de BDJs? Para crear diferentes sitios de unión en los anticuerpos y eso, ya en los anticuerpos para los receptores de las inmunoglobulinas o de los linfocitos T y B. Bueno, esta reparación de rotura bicatenaria se hace por dos mecanismos, por la recombinación homóloga o por la fusión de extremos no homólogos. Vamos aquí. La fusión de extremos no homólogos, nos dice, tiene un mecanismo similar pero sin recombinación. En este caso no hay una doble cadena homóloga, solo no hay de donde podamos copiar esta información genética. De hecho, dicen que esta unión de extremos no homólogos es un mecanismo rápido y sucio. Lo que hace es limpiar los extremos y unir, nada más. Entonces simplemente fusiona estos extremos libres que habrían sido procesados previamente por nucleasas. Como les he dicho, primero se limpia con nucleasas y luego se une. Es un mecanismo no del todo bueno porque se pierde información genética, pero es bastante rápido. Y esto ocurre cuando no existe una doble cadena homóloga, no hay de dónde poder restituir esta información genética. Es responsable de la reorganización de los segmentos BDJ. Ya, entonces, hemos dicho que las roturas bicatenarias se producen de manera normal para el reordenamiento de los genes. Se rompen y luego tienen que volverse a pegar. ¿Y cómo se van a volver a pegar o a reordenar estos genes? Por medio de este mecanismo, la unión de extremos no homólogos o la fusión no homóloga de extremos, ¿ya? Entonces, es un mecanismo de reparación importante y también para la reorganización de estos segmentos para los receptores de las inmunoglobulinas. Muy bien. Entonces, vamos acá. Reparación de rotura bicatenaria, recombinación homóloga y la unión de extremos no homólogos. La recombinación homóloga es un tipo de reparación. Esta es un mecanismo de reparación, pero también se utiliza ¿para qué? Para la meiosis, ¿no? Para poder crear lo que son los gametos diferentes. Entonces, la recombinación homóloga durante la meiosis también se produce, ¿ya? Y la unión de extremos no homólogos se produce de manera normal durante el reordenamiento de los BDJs. En ambos hay roturas bicatenarias de manera normal, en la recombinación homóloga y también en el reordenamiento de los BDJs. Entonces, eso, reordenamiento de BDJs, unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga meiosis, por favor. ¿En qué consiste la unión de extremos no homólogos? Hay una rotura, con nucleasa se digieren los extremos, se une. Recombinación homóloga, hay rotura bicatenaria e invaden el dúplex. Hay una molécula de DNA acá. Esta invade el dúplex y va a utilizar como molde para poder reparar sus moléculas de DNA rotas, ¿no? Entonces eso. Y la importancia de este tipo de reparación, por ejemplo, de la unión de extremos no homólogos, que también se abrevia como NHJ, dice que es importante porque una mutación en estas proteínas que se encargan de esta reparación podría provocar el síndrome SCID, que es el síndrome de combinada, es el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, ¿ya? Este síndrome de inmunodeficiencia combinada severa como está acá, o también llamado el síndrome del niño burbuja, ¿por qué se llama así? Como su nombre lo dice, inmunodeficiencia severa, no hay sistema inmunitario, su sistema inmunitario es débil, por eso son los síndromes del niño burbuja, son muy vulnerables a infecciones, de hecho tienen que vivir en ambientes bastante estériles. ¿Y por qué está relacionado con la reparación de unión de extremos no homólogos? Porque no olviden que este tipo de reparación es importante ¿para qué? Para el reordenamiento de los genes BDJ. Si no hay un reordenamiento de estos genes BDJ, no hay diferentes sitios de unión para los receptores de las inmunoglobulinas. Y esto nos permite prácticamente reconocer una gran variedad de antígenos. Por ende, no va a haber anticuerpos con diferentes sitios de unión o receptores, ¿no? Y esto va a llevar al síndrome de inmunodeficiencia severa. Bueno, cuando una célula nos dice, cuando una determinada región del genoma ha sufrido un daño muy considerable,
irreparable y no puede ser reparado, la única opción que le queda a la célula es apoptosis. Y entonces después de un daño, reparación. Reparación no se puede hacer, apoptosis. Pero en algunos casos lo que tratan de hacer es intentar replicar esta región. Aunque esté mutada, intentan replicarlo. Y esto va a dar como resultado a moléculas de ADN mutantes. Este es un mecanismo, por ejemplo, que utilizan las bacterias. Se llama el mecanismo de reparación SOS. Es el último mecanismo que les queda. En el caso de la Escherichia coli, estos no escogen la apoptosis. Lo que hacen es escoger la segunda opción. Van a replicar esta mutación. Entonces lo que hacen es prácticamente un mecanismo de emergencia. Utilizan un complejo proteico que es capaz de hacer que esta polimerasa 3 de los procariontes copie esta zona dañada y va a tener, por más que contenga una gran cantidad de errores, pero se va a copiar. Entonces es un mecanismo de supervivencia, ¿no?, para las bacterias bajo ciertas condiciones adversas. Nos dice, ¿va a tener una elevada tasa de mutaciones? Sí. No es que evite la mutación, en cambio los otros mecanismos sí evitaban las mutaciones, este no, lo que hace es evitar la muerte, es un mecanismo de última opción o de emergencia, permite la replicación de estas regiones dañadas nada más. Y bueno, en eucariotas parece que también hay polimerasas capaces de saltarse las lesiones, ¿no? Pero esto más que todo es utilizado en los procariontes. Bueno, entonces con eso terminaríamos el tema.